¿Te has detenido a observar las historias que te cuentas de ti misma? Estas historias parecen inofensivas, pero realmente modelan cada paso que damos y cada decisión que tomamos, y muchas veces cada miedo que sentimos. Y hoy quiero compartirte una aventura que viví hace poco, una que me hizo reflexionar profundamente sobre el poder de estas narrativas y cómo realmente podemos aprender a soltarlas para fluir con lo que llamamos vida. Quédate conmigo porque puede que esta historia también te inspire a ti para liberar lo que te limita y empezar el año nuevo desde un lugar de autenticidad y plena confianza. Todo comenzó con algo aparentemente simple, una invitación a comer de una queridísima amiga en Cuernavaca. Me pareció un plan fantástico, así que me ofrecí a recoger a mi hijo, a ella y sus 2 hijos en la Ciudad de México. Pero lo que parecía un día cualquiera terminó siendo una aventura de 3 días llena de espontaneidad, aprendizajes y momentos mágicos. Primero, llegamos al centro de Cuernavaca, en el restaurante donde habíamos hecho una reservación y estaba totalmente cerrado. ¿Qué hicimos? Decidimos improvisar y encontrarnos un lugar hermoso con vista al Palacio de Cortés. ¿Te imaginas? La comida fue más allá de deliciosa. Comimos a 3, 4 tiempos y ese fue el primer recordatorio de lo que significaba fluir. Después visitamos la Hacienda de Cortés, un lugar lleno de historia y naturaleza, mientras justamente caminábamos entre unos árboles gigantes con sus raíces pegadas en las paredes y empecé a sentir algo en mí estaba cambiando, porque todo parecía recordarme la importancia de estar justamente presente y de dejarme llevar entre esas paredes con enredaderas entre los techos, con albercas, con raíces increíbles y con lugares oscuros en los que pudimos entrar donde parecía que había puertas a otras dimensiones. La verdad es que fue muy bonito porque en el contexto donde esta súper amiga con sus hijos y mi hijo, que los conocemos desde que nacieron, desde que eran súper chiquititos, entonces es una evolución familiar súper bonita y en un contexto inesperado y con lugares nuevos para todos. Después de comer, pero mientras estábamos en el postre y antes de ir a la Hacienda de Cortés, mi amiga decidió quedarse en Cuernavaca. Así que encontraron entre ella y sus hijos una cabaña en una colina. Y en el camino hasta ahí, eso fue un desafío. Lo hicimos después de ir al Palacio de Cortés. Llegamos ya en la noche y después de varios vericuetros entre la colonia, llegamos a esta carreterita oscura. Tuvimos que preguntar cómo llegar. Y había una cosa que fue realmente aterrador. Parecía que el camino se acababa. Daba una vuelta súper intricada, tanto que tuvimos que bajarnos del coche, pero decidimos avanzar y la recompensa fue una cabaña increíblemente acogedora con vistas increíbles en medio del bosque. Y entonces así fue como yo los dejé instalados en esa cabaña y me fui a mi casa a cenar. Y mientras cenábamos, realmente yo me quedé pensando en miles de cosas, porque cuántas veces la vida nos detenemos por el miedo. ¿Cuántas veces las historias que nos contamos nos impiden llegar a lugares mágicos e increíbles? Y esas fueron las cosas con las que me quedé, sobre todo después de un día con tantas aventuras y con tantos cambios. Y bueno, todas estas preguntas que realmente me parecieron súper pertinentes porque yo misma me identifico con momentos en los que el miedo me paraliza y no me permite seguir adelante. A la mañana siguiente pudimos darnos cuenta de que ese precipicio era más chico de lo que nos habíamos imaginado la noche anterior. Pero aún así, la vuelta era bárbara porque si te salías del carril, te ibas para abajo con todo y coche. Recogimos a mi amiga y a su hijo al día siguiente para irnos a la aventura a las lagunas de Zempoala. Al llegar, su hijo nos venía contando sus previas aventuras en este lugar y nosotros dejamos el coche, nos acomodamos y fuimos a hacer un recorrido todo alrededor de la laguna. Un recorrido que posiblemente yo habría hecho en la infancia con mis padres, pero ahora lo estaba haciendo desde una conciencia del despertar y de la aventura. Realmente disfrutando estas lagunas llenas de agua y con un sentido de aventura, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas que nunca antes en la vida habíamos hecho. Así que dimos un largo recorrido por las lagunas, fuimos parando aquí y allá, jugando, abrazándonos, recordando momentos del pasado. Y justamente desafiando nuevas posturas en nuestras vidas, desafiando nuevos porvenires y apreciando la
el paisaje que es increíble. Al finalizar este recorrido alrededor de la laguna, claramente, aunque mi mamá nos estaba esperando para comer, decidimos sentarnos a echar un taquito porque no se pueden dejar pasar las ricas quesadillas que hay en este lugar. Unos taquitos, una piñita con chilito y en un ambiente súper tranquilo. En su casa nos recibió ella y mi mamá. Mi amiga y mi mamá platicaron por horas, nos decidimos y esa noche, aunque mi mamá ya nos decía que por favor nos quedáramos a dormir con ella, nos decidimos a venir a mi lugar sagrado, a Amatlán, porque al día siguiente teníamos planeadas muchísimas aventuras que implicaban caminar por un cañón. Así que al día siguiente amanecimos súper tempranito, aquí el sol se despunta ya muy tarde, son las 7:30, 8 y apenas está saliendo atrás del cerrito, pero antes de eso ya estábamos caminando por un cañón increíble, un cañón que yo veo todos los días desde esta terraza donde ahorita estoy grabando este video contándote esa historia, y nos metimos al cañón 1 hora y media, 2 horas, un cañón cerradito en donde se ve que en temporada de lluvias baja el agua, increíble, con un montón de detalles, un montón de columnas, y empezamos a ver cómo el sol pintaba las partes altas de las paredes del cañón de manera increíble. Y la verdad es que yo más adelante me sacaré la espinita de recorrer ese cañón hasta el otro lugar, ¿no? Desde Amatlán hasta Tlayacapan. Ya lo haré más adelante. Pero por lo pronto regresamos en un punto en donde el reloj nos decía: regresen porque la siguiente parte de la aventura les espera. Y este tercer día fue la verdadera prueba, porque después de salir del cañón hicimos un desayuno delicioso y nos fuimos a Cuautla, porque el hijo de mi amiga es paracaidista. Él tiene más de 80 saltos y nos puso que nos lanzáramos también. Así que decidimos irnos y aunque no lo teníamos planeado, dijimos: ¿por qué no? Él ya se lo había sugerido a la amiga y no a mí, pero bueno, nos fuimos al Skydive de por allá y de repente hacemos todos los trámites, nos ponen todo y estábamos listos para saltar al vacío. Mientras estábamos en tierra yo estaba divina, perfecta, haciendo que sí, tomándonos, ya sabes, el video de salida, nos pusimos el arnés, nos enseñaron cómo, hicimos una pequeña práctica. Pero de repente nos subimos al avión y yo iba como quiera súper cool, lista para lanzarme al vacío desde la ventana del avión. Pero ya una vez arriba, cuando empezaron a abrir la ventanita, nunca había estado en esa posición, a punto de saltar, de repente, wow, me empezó a invadir un miedo interno, un diálogo interno en donde, ¿y si algo sale mal? ¿Y si esto se zafa? Y ya sabes, todas estas cosas, pero secretamente, aunque se lo estaba comunicando a mi instructor de tándem, yo estaba queriendo saltar, yo estaba queriendo, pero diciéndolo todo y realmente expresándolo. Entonces él me dijo: si tienes ese miedo no saltas. Llegó un momento en que subimos las piernas, tuvimos que dejar a pasar todos porque esto es una cosa de el segundo, by the second. Brincaron, tuvimos que dejarlos pasar y en ese momento yo ya había marcado mi destino. Brinqué a otra línea de tiempo y ya no era una opción brincar. Aunque en ese mismo momento me arrepentí y dije: tenés que hacer pie con esto. Y aparte, mi lección de el no juicio. Sin juicio voy a poder seguir adelante. Sin juicio voy a poder saltar. Pero no esta vez, la siguiente vez, porque en ese momento me entró ese miedo, lo expresé, el instructor no se iba a brincar conmigo en ese estado aparente de miedo, aunque yo sabía que era mi mente jugándome un truco, mi mente queriendo encontrar ese salvador que me dijera: no te preocupes, yo te llevo a tierra firme. Aunque el instructor me lo decía, había una serie de bromas que no me habían encantado al principio del viaje en avión, y entonces decidí no tirarme, y finalmente regresé a tierra en el mismo avión, y creo que estuvo más yuyu esa bajada que haberme tirado directamente. Al estar en tierra, vi la cara de mi amiga, vi la cara de su hija regozando de felicidad, y la verdad es que yo me hice miles de preguntas, pero estaba en paz con la decisión que había tomado porque eso era lo que tenía que haber decidido en ese momento, y estaba en paz y sin juicio, y eso se convirtió en mi siguiente lección de este viaje. Lo que es cierto es que aprendí algo importante ese día. No se trata de juzgarnos por no estar listos, sino de aprender a distinguir entre un miedo real, que no era ese, y un miedo que viene de las historias del pasado, que ese fue el miedo que me invadió. ¿Y qué me deja esta aventura? Me deja muchísimas preguntas que te quiero compartir. ¿Qué historias me estoy contando? ¿Qué roles estoy actuando? Justamente, yo me di cuenta de que muchas veces dejo que arquetipos como la mujer controladora o la mujer desconfiada guíen mis decisiones. Y cuando hago eso, actúo realmente desde el trauma, desde el miedo del pasado, desde un lugar que no me permite avanzar. Pregúntatelo tú. Pero cuando suelto esas historias, cuando realmente confío en la vida y sigo
justamente mi propio instinto, todo se abre, todo cambia. Porque fluir con la vida no significa no tener planes, no significa no tener miedo, sino ser flexible y confiar en nuestras capacidades y abrazar lo que venga, incluso si nos da miedo. Y hacerlo incluso y a pesar del miedo. Sin juicios por hacerlo o por no hacerlo cuando le hacemos caso al miedo, aunque después sepamos que tiene que ver con historias del pasado.